Bueno, vamos a orar, hermanos, para iniciar nuestra clase. Te agradecemos, Padre, en esta hermosa mañana por el privilegio que nos concedes de un día más de vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad también de poder tomar este espacio para prepararnos, para capacitarnos, para poder, Señor, aprender un poco más, pero también, Señor, con el firme propósito de querer hacer siempre tu voluntad, que todo lo que podamos ver, aprender y estudiar, Señor, pueda ser para bendición de nuestra vida y para la bendición de los que nos rodean, de todos nuestros semejantes, Señor. Bendice a nuestro hermano Pastor Jesús Tavera y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar dirigiéndonos y acompañándonos en este tiempo, pues te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues de los que empezamos el día de ayer, ¿habrá alguien que no se haya presentado? Y bueno, no sé si estén disponibles, porque también entiendo que muchos de ustedes toman la clase desde su centro de trabajo. Y me gustaría preguntarle a Amanda Portilla, hermana Amanda Portilla, si usted ya se presentó y si no, pues nos pudiera hacer el favor de presentarse. Buenos días, paz, hermanos. Buen día. Bueno, soy colombiana, vivo en Bogotá. Sí, efectivamente trabajo. Pues trato de conectarme por raticos que aprovechar antes de comenzar y bueno, es aprovecharlo al máximo la clase. Perfecto, hermana Amanda, pues gracias por conectarse, por su tiempo y bueno, pues vamos a estar estas 2 horas y media siguientes. Vamos a tener la primera hora de clases, vamos a dar un espacio de 15 minutos para el receso y les quiero pedir en este sentido un favor. En cuanto sean la hora exacta, es decir, yo aquí tengo las 6 de la mañana, cuando sean las 7 hay que parar. Ustedes, tengo entendido, son las 8 de la mañana, cuando sean las 9, pues me indican el momento para poder parar la clase, tomar el receso y continuamos. Haciendo haciendo un resumen, el día de ayer, no sé si alguien de ustedes me pudiera platicar qué fue lo más interesante que pudimos haber mirado el día de ayer, antes de empezar nuestra sesión de este día. Si nadie se anima, empiezo, pastor. Adelante, hermana Bere. Bueno, para mí lo más importante fue el poder distinguir que el propósito de la clase es poder identificar el desarrollo histórico de la Iglesia de Dios, pero no netamente como doctrina, sino como institución. Y hasta el momento, de qué manera ha tenido implicaciones, ¿no? Todo el desarrollo que ha tenido como esta institución que nosotros conocemos. Hablaba también de lo importante que es poder entender de dónde venimos, ¿no? Para saber quiénes somos hoy. Y creo que también en este sentido vale decir que hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos como Iglesia de Dios, como institución. Más allá de hablar de los puntos doctrinales, el hecho histórico de quiénes somos nosotros, cómo se constituyó la Iglesia. Y ha hablado usted también sobre la importancia de la teología histórica, igual en el mismo sentido del desarrollo de la historia de la doctrina cristiana. Entonces, eso fue lo que a mí me quedó más o menos de la clase de ayer. Hay mucho de lo que se habló porque sí fue un poco extensa la clase, pero me parece que es de lo más significativo. Bueno, vimos por ahí también el desarrollo del significado de la palabra doctrina, y un poquito habló al respecto, pero bueno, no sé si por ahí alguno de mis compañeros quiera compartir algo más. Perfecto, hermana Bere. Pues alguien más que nos pueda hacer favor de compartirnos. Muchas gracias por los
los comentarios. Bueno, empezamos muy gratamente porque en ocasiones uno da clases, uno extiende ciertos y comparte cierto conocimiento y cierto saber, y me da mucho gusto que se haya podido aprovechar. En este momento yo estoy aprendiendo muchísimo más con este recordatorio, porque uno da la clase, pero luego pues bueno, como que se le pasa, uno tiene la presentación, tiene el esquema de clase, y bueno, evaluar que se haya aprovechado la clase del día de ayer me da mucho gusto. Muchas gracias por compartirlo, hermana Bere. Adelante, Doris. Buenos días. Buen día. También estuve rescatando que muchas veces las costumbres que la gente tiene, no sé si se me escucha. ¿Sí? Bueno, muchas veces entorpecen el seguimiento de la iglesia, que son costumbres que se van arraigando sin tener base en las bases bíblicas, ¿no es cierto?, de la instrucción de la iglesia. Que muchas veces las iglesias quedan estancadas por aferrarse a tradiciones y costumbres que la gente va adquiriendo. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido, Pedro Pachón. ¿De dónde nos acompañas, Pedro? Buen día, Dios le bendiga, hermano. Yo estoy aquí en Colombia. Si nos ayudas presentándote, bueno, primero empiezo yo. Mi nombre es Rodolfo Tavera, yo soy de la ciudad, bueno, yo nací en la Ciudad de México, actualmente vivo aquí en Guadalajara, soy copastor de la iglesia Templo Monte de los Olivos, y bueno, me dieron la oportunidad de facilitarles el tema de la historia de la iglesia, y esta va a ser la segunda clase que tomamos. Entonces bueno, me gustaría en lo personal conocerte, Pedro. ¿Qué desempeñas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo ayudas en la iglesia? Yo no nací en la iglesia, pero no conozco otra doctrina. Yo desde los 4 años voy a la iglesia. A ver, hermano, yo estoy aquí en la Iglesia de Dios Séptimo Día, Colombia, Bogotá. Hago parte del diaconado. Estoy trabajando con el pastor Jorge Forero, ayudándole en la parte de los grupos familiares aquí en una sede que queda en el barrio Lucero. Adicional a eso, pues también le colaboramos en la sede principal que queda en el barrio Sosiego aquí en Bogotá, en lo que se refiere a las enseñanzas, a las escuelas sabáticas, a los servicios que de pronto el hermano pastor requiera que nosotros le colaboremos. Aproximadamente llevo unos 20 años dentro de la iglesia. Y ahí vamos, hermano, preparándonos para seguir sirviéndole al Señor por medio de esta preparación que nos está permitiendo tener el Señor. De todas maneras, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Gracias por compartirme también su tarea, su currículo en la Iglesia de Dios. Perfecto. Pues eres bienvenido, Pedro. El día de ayer yo les comentaba que mi hijo Diego en algún tiempo estuvo 6 meses en Bogotá, y bueno, asistía a la iglesia del hermano Forero. Diego es un muchacho como de 2 metros, y si yo estoy ancho, pues él está más grande. Y en aquel tiempo, si no mal recuerdo, le gustaba usar el cabello largo. Cuando estaba pequeño, él decía que la gente que tenía el cabello largo tenía el cabello viejo, pero él gustaba ya después de joven tener el cabello viejo. Pues el día de ayer nosotros vimos el inicio, cómo empezó a forjarse la iglesia. Quiero comentarles a ustedes que para que se empiece a hacer historia, la historia tiene que dividirse en periodos, ¿no? Y entonces ayer mirábamos que la época patrística fue la primera parte del periodo en donde se conformó la iglesia, porque ahí fue donde los padres, es decir, gente como Eusebio, como Clemente de Alejandría, todos ellos empezaron a formar el canon, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y posteriormente llegó la Edad Media. La Edad Media fue una época pues de oscurantismo, en donde la iglesia tomó un poder, y tomó un poder imperial, porque Roma era
imperio en turno que gobernaba el mundo, y la Edad Media va desde el 500 hasta el 1500. Posteriormente viene la época de la Reforma con Martín Lutero, desde el 1500 y algo hasta el 1700, y después viene la época moderna, ¿no? Entonces la historia está dividida en esos 4 periodos, y eso eso ha conformado la historia de la iglesia. En la Edad Media, cuando nace también, por ejemplo, los musulmanes, y empiezan a tomar mucha fuerza por su teología y por sus creencias y por sus doctrinas. Y también con esto viene la caída del Imperio Romano, y entonces la religión musulmana empieza a tomar fuerza, y la religión cristiana como tal empieza a verse debilitada, ¿no? Entonces, esos periodos son como la base del estudio de la iglesia cristiana. Quiero empezar a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver la segunda clase de historia de la iglesia. Y si se dan cuenta, bueno, no sé cuál sea la costumbre, pero luego aquí en México a veces nos equivocamos o no nos equivocamos, pero le ponemos el nombre de maestro al que expone. Y quiero comentarles que soy solamente un facilitador, ¿no? Soy un facilitador de esta clase, y en donde todos tenemos que aportar, en donde a lo mejor yo te voy a dar un dato que tú no conocías, pero si tú estudias ese dato, si tú estudias esa palabra, si tú estudias ese hombre, pues vamos a tener una sinergia, y esto va a ser de mayor crecimiento. La tradición en los textos bíblicos. Esto también forma parte de la conformación de nuestra historia. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, contradicciones de hombres. Y voy a mover esta parte de aquí. Conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo Jesús. El día de ayer comentábamos que nosotros no vamos a analizar los antecedentes doctrinales de la iglesia, sino más o menos lo vamos a ver, o mejormente lo vamos a ver desde un aspecto sociopolítico. Pero a final de cuentas nosotros somos cristianos y nos regimos por la palabra de Dios, y en ese sentido es que va este texto, ¿no? De Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo Jesús. Y empezamos con esta primera parte. Dice aquí, la palabra griega original para tradición es paradosin, que significa transferencia, y esto es pasar de una mano a otra, una herencia, una tradición, una instrucción en algunos casos. Y el día de ayer mirábamos que la tradición puede hacerse una costumbre, y esta costumbre puede hacerse una ley, y entonces esta ley después pasa el tiempo y no sabemos cómo es que llegó a nosotros, y no sabemos si esta ley fue en su tiempo positiva, pero sabemos que para nosotros hoy está vigente, pudiendo no ser positiva, ¿no? Hay una máxima en el derecho que dicen que no todo lo vigente es positivo, y que no todo lo positivo está vigente. Entonces las tradiciones tienen esta función, o afectan e inciden de esta manera en la historia. Pero nosotros hoy tenemos que darnos cuenta que la tradición significa transferencia, es decir, yo te hago este legado, yo te hago esta transferencia de este conocimiento, yo te hago esta transferencia de esta virtud, yo te hago esta transferencia de esto, algo, pero una tradición no necesariamente tendría que ser
la costumbre y el uso que posteriormente se generan como leyes, ¿no? Y entender la diferencia entre una tradición y un dogma. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nosotros terminaríamos cayendo en lo que miramos ayer, terminaríamos cometiendo una herejía, y obviamente no lo vamos a hacer con el conocimiento pleno de las cosas. Va a pasar el tiempo y entonces lo que practicábamos va a terminar siendo como una herejía. Eso lo va a determinar la historia. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero comentarles que la historia no existe hasta que no se escribe. Es decir, si hoy pasaron sucesos muy interesantes y nadie los escribe, no hay historia. Si mañana pasan sucesos, si mañana pasan eventos importantes que marcan un hito, no existen como tal historia hasta que no son escritos, hasta que no son postergados, hasta que no son analizados, hasta que no son criticados. Y aquí, para que la historia exista, al menos tendría que haber dos personajes que hablen del mismo evento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeñito problema. ¿Por qué? Porque los hechos históricos no se repiten. Las vivencialidades solamente se dan una vez, pero pasa que hay gente que lo presencia, ¿no? En el caso de los evangelios, los evangelistas presenciaron la vida de Jesús y hay 4 personajes en los evangelios que hablan del evangelio de Jesús. Por lo tanto, eso es historia. Y aquí quiero preguntarles a ustedes algo. ¿La palabra de Dios qué es? Como literatura, ese conjunto de libros que si pueden abrir su micrófono y opinar sin problema. Y también incluso, si ustedes tienen una duda, tienen una pregunta, en ese momento pueden abrir su micrófono, intervenir la clase con la pregunta. Para ustedes, ¿qué es la palabra de Dios? Buen día. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Alan? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá le estamos limpiando las instalaciones de la iglesia, así que estamos trabajando. Adelante, Alan. Los textos bíblicos son historia, porque se relatan hechos de lo que pasó en el pueblo de Israel, en Israel, y cómo Jesús trabajó con ese pueblo. Es historia. La palabra de Dios es historia. ¿Los demás qué opinamos? Para Alan, la palabra de Dios es historia. Adelante. Es revelación también. Adelante, Doris, como que no te escuché muy bien. Es revelación también, por la cual nos parece ser salvos. Es revelación por la cual nosotros vamos a ser salvos. ¿Qué opina, hermana Bere? Bueno, para mí son las dos cosas, ¿no? La palabra de Dios sí, si bien es la revelación de Dios para nosotros los hombres, a través de la palabra Él se revela también de alguna manera, o de muchas maneras más bien, y también es historia, porque plasma, como decía bien Alan, la historia de un pueblo, la historia de fe de un pueblo, y creo que sería para mí ambas cosas. Perfecto, entonces es interesante que nosotros vayamos conformando un criterio. A final de cuentas, nosotros vamos a tener un criterio total. Como bien dicen ustedes, la palabra de Dios tiene eventos históricos, pero la palabra de Dios no es un libro de historia. La palabra de Dios es una compilación de libros que nos da la revelación, como bien decía Doris, que nos da la revelación de Dios de lo que quiere para el hombre, ¿no? O sea, la palabra de Dios no podíamos agarrarla e ir a la estantería de los libros de historia y tomar de ahí un libro. Y si bien es cierto que la palabra de Dios tiene libros históricos, también es cierto que hay momentos en los que narra la historia, pero la palabra de Dios no pretende ser un libro de historia. La palabra de Dios es la revelación de Dios, es la voluntad de Dios expuesta en letras para sus hijos. Entonces, vamos a tener que comprender eso. La palabra de Dios está conformada con momentos históricos, pero la palabra de Dios no necesariamente es historia, es la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ir comprendiendo
porque a final de cuentas hay momentos que vamos a identificar como historia, hay momentos que vamos a identificar como historiografía, hay momentos que vamos a determinar como filosofía de la historia, y hay momentos muy interesantes que conforman este libro que nosotros le llamamos Biblia. Continuamos. La palabra tradición aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, de ellas 10 tiene una connotación negativa. Les comentaba, no vamos a analizar los textos, ni vamos a ver la exégesis de ellos, ni nada de esto. Pero hay 3 que tienen una connotación positiva y que significan instrucción. Si alguien me quiere ayudar con Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6, que lo pueda leer, por favor. Es Segunda de Tesalonicenses 3:6. Así es. 3:6, nada más, pastor, hasta el 10. Sí, no, nada más. El 6. Ajá. Dice así la palabra de Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Perfecto. Y aquí hay dos cosas, ¿no? El día de ayer nos dábamos cuenta, y hoy vamos a terminar de confirmarlo, que la palabra doctrina significa enseñanza, ¿no? Y en este momento, la recomendación en esta carta a los tesalonicenses es que no andemos conforme a la doctrina, perdón, dice que nos apartéis de todo, hermanos, que no anduvieren fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Es la connotación positiva de la palabra tradición, ¿no? Ejemplos positivos a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. También en Segunda de Tesalonicenses 2, del 14 y el 15. Y esa es otra connotación positiva que tiene la palabra tradición. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. También, Segunda de Tesalonicenses 2, 14 y 15, pero ahora en la nueva versión internacional, en la de arriba era en la Reina Valera, ¿no? Pero habla de esta connotación positiva de la palabra tradición. La tradición viéndose como herencia, como un legado, no como algo que se tiene que cumplir porque es como un dogma, ¿no? Sino como una herencia. Esta es el primer texto en la palabra de Dios donde se menciona la palabra doctrina. Y la palabra doctrina es esta palabra rojita. Esta palabra rojita que tiene que ver con el lekaj, que significa algo recibido mentalmente. Es decir, como en este momento ustedes están recibiendo una comunicación y esta comunicación trae cierta información, pero no está siendo escrita, está siendo hablada. Entonces hay transmisiones orales que se dan recibidas, ¿no? Entonces hay instrucciones, dice, lekaj es algo recibido mentalmente, una instrucción, una enseñanza, una doctrina, una persuasividad, y luego dice aquí, hablando de este texto que por primera vez aparece la palabra doctrina, es en Deuteronomio 32:2. En la Reina Valera dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Y después, según la Biblia del Jubileo, lo leímos en la parte de arriba, en la Reina Valera 60, y la Biblia del Jubileo dice, goteará como lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi dicho, según lo mismo que vimos en Deuteronomio 32:2. Quiero dejar de compartir. Si tienen su Biblia ya a la mano, abran por favor en Deuteronomio 32:2. Si no, vamos a tratar de grabarnos esta narración del texto en donde aparece por primera vez la palabra doctrina. No sé si ustedes conozcan lo que es un destilado.
Destilar significa separar los sólidos en suspensión de un mosto. El mosto no es otra cosa sino que las mieles dulces de alguna fruta que ya se fermentó. Y para obtener un licor se destila. Y obtener esta parte del licor, es decir, separar esos alcoholes de ese mosto, a ese proceso se le llama destilación. Y en caso del rocío, el rocío se da a través de la humedad por medio de la condensación y se obtienen pequeñas gotas de agua. Entonces, alguien decía, es que no me gusta la palabra destilación en la palabra de Dios. Como que no le captaba. Pero cuando tú destilas, obtienes el espíritu, la parte central, la parte más importante, y separas el resto y solamente te quedas con la parte más importante. Entonces la palabra de Dios dice, destilará mi razón y mi conocimiento, mi doctrina, como el rocío. Entonces es como separar lo mejor, porque nos dimos cuenta el día de ayer que doctrina significa enseñanza. Entonces, tú vas a separar lo mejor para entregarlo, para que esta tradición sea postergada. Y es así como nosotros tendríamos que entender la palabra destilará, ¿no? Como separar lo mejor, como apartar lo mejor para entregarlo a las futuras generaciones. Permiso. También un ejemplo sería como sacarle la savia a las plantas. Exactamente. Continuamos. El debate teológico. El debate teológico con frecuencia ocupa un lugar en el desarrollo de las doctrinas. ¿Por qué sucede esto? Porque hay tantas interpretaciones, hay tantas traducciones de la Biblia, hay tantas comprensiones de la Biblia, que los influencers o las personas que eran líderes de opinión en aquel tiempo decían, esto se tiene que comprender así. No es lo mismo la comprensión que tuvo Orígenes, no es lo mismo la comprensión que tuvo Clemente de Alejandría, no es lo mismo la comprensión teológica que tuvo Agustín de Hipona, comparadas comparadas con, por ejemplo, la comprensión teológica que tuvo Martín Lutero y con la comprensión teológica que nosotros hoy podemos tener. Entonces aquí es donde empieza un debate teológico. La razón la tiene la iglesia fulanita, la razón la tiene la iglesia perenganita, la razón está en tal parte, la razón está aquí. No, ellos tienen un sentido de creer en Dios de una manera distinta y entonces este debate teológico se empieza a dar. Por eso recuerdan el día de ayer que yo les comentaba que Antonio de Piñeiro decía cristianismos. Él no hablaba de un cristianismo total, sino él decía cristianismos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras diferencias, a pesar de tener un común denominador que es creer en Cristo Jesús, o que el cristianismo practica un cristocentrismo. Hay iglesias, por ejemplo, que no lo practican. Los testigos de Jehová no tienen a Cristo Jesús como el centro de su fundamento. Los mormones no tienen a Cristo Jesús como centro de su fundamento. Entonces, ellos, vamos a hablar, ese debate teológico a nosotros ahorita no nos interesa, porque el común denominador del resto de las iglesias cristianas o evangélicas, el centro de su evangelio es Cristo Jesús. Dice, la manera más común en la que esto ocurre es cuando alguien propone una manera particular de entender algún aspecto de la fe cristiana y otros responden declarando que lo expuesto no refleja la tradición de la iglesia, especialmente tal como esa vida se expresa en el culto. Entonces, no solamente a veces nosotros hacemos una teología de la interpretación bíblica, sino a veces hacemos una teología muy equivocadamente de cómo es la liturgia
en nuestra iglesia. Y muchas de las ocasiones confundimos esto. La forma de ser de la iglesia tiene que ver con la forma en que comprendemos la teología, y tendría que ser al revés. Si comprendemos la teología, tendríamos que llevar una forma de vida como iglesia. Es decir, es más importante la vida eclesial que la vida espiritual, ¿no? Y por esto hablábamos de tradición. Generalmente nosotros seguimos tradiciones. Y aquí puse un ejemplo grave, la colocación del púlpito o la ley en el altar. Y aquí en este sentido de la ley en el altar, estoy hablando de México. En los años 70 y los 80 se utilizaba mucho poner las tablas de la ley. Así como ven ustedes que aquí atrás tengo yo un árbol, en las iglesias, en la parte frontal trasera al púlpito estaba la ley de Moisés, no los 10 mandamientos. Había hermanos que nunca le daban la espalda a los 10 mandamientos. Y bueno, en Río Blanco era todo un homenaje, porque hagan de cuenta que como si fueran, vamos a suponer que esto era la ley, y entonces de poco a poco se iban abriendo las tablas de la ley hasta que quedaba en el centro la ley, ¿no? Y nadie le daba las espaldas a la ley. Una vez que todos, incluido el ministro y todo, leíamos los 10 mandamientos, aquellas tablas se cerraban, y entonces el ministro o el pastor o el director de culto podía pasar al púlpito y seguir dirigiendo el culto. Yo quiero imaginarme que a lo mejor esto no se hacía en las sinagogas, que a lo mejor esto se hacía de manera diferente en las casas, en los primeros lugares en donde se conformaba la iglesia. También recuerdo, por ejemplo, que había púlpitos para los predicadores que eran ministros, que había púlpitos para los predicadores que eran diáconos, y que había púlpitos para las gentes o para los hermanos que apenas empezaban y eran ayudas. Y estaban colocados de tal manera que las ayudas estaban del lado izquierdo y los copastores o los diáconos estaban del lado derecho. Y obviamente, aunque había habido diaconisas, estoy hablando nuevamente de México, en 1947 se llamaba Santa Convocación, y hoy se llaman concilios. Y en aquel tiempo hubo, por ejemplo, 2 diaconisas que asistieron a estas convocaciones, que además les decíamos santas, ¿no? ¿Por qué le decíamos así? Pues porque a alguien se le ocurrió, por su saber, por su conocimiento, por su jerarquía, decir, esto se va a llamar Santa Convocación. Y tenía que ver con un concilio, simple y sencillamente. A alguien se le ocurrió decir, el púlpito va a ir de tal manera en tal lugar. Por ejemplo, nos damos cuenta que el púlpito en una iglesia evangélica está al centro generalmente, ¿no? Pero si vamos a una iglesia presbiteriana, si vamos a una iglesia luterana, si vamos a una iglesia católica, el púlpito puede estar en la parte más alta de la iglesia, y no necesariamente en el centro. Entonces, son situaciones que elevan nuestra liturgia, pero no necesariamente tienen que ver con algo espiritual o con algo que está dictado en la Biblia. ¿En dónde dice la palabra de Dios que el púlpito va en tal o en cual parte? ¿En dónde dice que el altar tiene que estar en tal o en cual lugar? Pero eso nos da a conocer a nosotros necesariamente a veces de qué iglesia se trata, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Río Blanco, en la parte trasera del púlpito, había muchísimas sillas, y ahí se sentaban todos los diáconos, todos los ministros, todos los obreros, y esa es una tendencia presbiteriana, en donde le dan prioridad al pastorado. Si nosotros entramos a una iglesia en donde vemos cables por todos lados, instrumentos por aquí, instrumentos por allá, pues nos damos cuenta entonces que en esa iglesia lo que les fascina y lo que les gusta es la alabanza, y es el ministerio de adoración. Si entramos a una iglesia en donde antes de haber un púlpito hay un altar en donde, una mesa en donde se participa de los emblemas,
pues entonces nos damos cuenta que ahí lo más importante es compartir la palabra, ¿no? Y entonces aquí comienza este debate que más adelante va a empezar a marcar lo que nosotros nos compete estudiar. ¿Qué es la historiografía? Bueno, la historiografía puede definirse como aquella actividad encaminada a registrar la historia de la humanidad por escrito, es decir, con formas y métodos empleados para describir un determinado acontecimiento relevante. Y esto habla entonces ya no solamente de una historia contada o dicha de tradición oral, sino habla de una historia estudiada, de una historia científica. Es por esto que nosotros hoy podemos darnos cuenta que las cosas que sucedieron, como por ejemplo cuando inicia Lucas, ¿no? Habla de una narración de los hechos que son ciertísimos, dice. Es como si Lucas hubiera entonces no escrito historia, sino hubiese escrito historiografía, porque él verificó los datos, los checó y los anotó más cronológicamente que otros evangelios, que los otros 3 evangelios. Entonces pudiéramos, para empezar a comprender esto de la historiografía, que Lucas es como un historiógrafo, no es un historiador. Es como un historiógrafo, ¿no? Y el resto, pues, hablando de que los evangelios fuesen historia, porque los evangelios, a final de cuentas, es un nuevo método literario. Ahora, filosofía histórica. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Generalmente, ¿cómo se genera la historia? Alguien que me pueda compartir cómo le hacemos los seres humanos para escribir historia. ¿Qué métodos usamos? Generalmente, ¿quiénes aparecen en la historia? ¿Por qué aparecen en la historia? Permiso. Adelante, Alan. Se usa principalmente la arqueología, porque donde están los restos materiales, puede ser restos fósiles, de escritos, por ejemplo, los escritos de la Biblia se encontraron en papiros, no sé si papiros, pero tablillas de arcilla, más o menos los métodos de datación para saber la antigüedad, y los personajes principales de cada historia, que a veces se hace por medio de la tradición oral. Entonces, eso sería lo más importante para hacer historia. Ajá. Gracias, Alan. La historia se auxilia de varias ramas y una de ellas es la arqueología, ¿no? Otra de ellas puede ser la antropología. Fíjense que el día de ayer escuchaba algo y quiero compartírselos. Es una narración árabe. Van 2 amigos por el desierto y ellos van platicando. Llega un momento en el que discuten y empiezan a discutir de tal manera que uno de ellos abofetea al otro. Entonces el abofeteado se sienta y en la arena escribe: hoy mi mejor amigo me lastimó. Siguen caminando, se encuentran en un oasis y los 2 se meten a refrescarse, a nadar al oasis, cuando el abofeteado empieza a ahogarse. Y entonces el amigo que lo abofeteó va y lo rescata. Y entonces el abofeteado y que se estaba ahogando va y escribe en una piedra: el día de hoy mi amigo me rescató. Y entonces viene sorprendido el amigo ofensor y le dice: oye, veníamos muy de mañana cuando discutimos y entonces escribiste sobre la tierra que yo te había lastimado. Y ya hace un momento acabas de escribir que yo te rescaté. ¿Qué significa eso? Y entonces el abofeteado le dice: significa que los hechos poco importantes de mi vida están escritos sobre la arena para que el tiempo y el mar y el aire se lo lleven. Pero los hechos importantes, como que hoy tú me rescataste porque pude haber muerto,
los tengo que escribir en piedra para siempre porque son momentos que marcan la historia, son momentos importantes. Y así es como yo les digo, a nosotros nos interesa la historia. Les prometo que deberá de haber muchos sucesos, incluso en el Evangelio de Juan lo dice, ¿no? Ha hecho tantas cosas Cristo Jesús que ni aún todos los libros del mundo contendrían sus vivencias. Y pasa que para nosotros tomamos lo más importante y entonces es así como se empieza a escribir. Originalmente se escribía, así como bien dijo Alan, en papiros, ¿no? Posteriormente se pasa, bueno, primero originalmente se escribe en piedra, después se escribe en papiros, se escribe en pergaminos, pero con este cuento que les acabo de decir, les quiero decir que esos originales, esos autógrafos, no se tienen. Hoy nosotros tenemos códices que son copia de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. ¿Por qué? Porque esos originales autógrafos fueron erosionados por el tiempo, fueron víctimas del tiempo, ¿no? En aquel momento no se contaba con un papel, no se contaba con una tinta, como lo podemos contar en este tiempo, ¿no? Y bueno, hablando de la historia contemporánea, los ingleses y los alemanes eran buenísimos para la historia, pero en la actualidad los franceses son los mejores historiadores, ¿no? Y aquí quiero comentarte algo. Dice un autor, bueno, un historiador francés que además es cristiano y es un historiador científico, hace historiografía, dice: la historia es un trabajo contra la muerte, a la cual se tiene que resucitar para comprender el pasado y cómo hombres y mujeres y otros han dejado huella para las futuras generaciones. Y termina diciendo: hacer historia es resucitar. Es vencer la muerte para traer al presente sucesos que han marcado el hito histórico. Y por eso yo te mencionaba, hacer historia, no se hace historia hasta que no se escribe. No se hace historia hasta que no se narra. No se hace historia hasta que no se comprende. Y entonces hacer historia pasado. Y bueno, teología histórica. Dice, la teología histórica se ocupa de aquellos que estudiaron la Biblia. Es una rama de los estudios teológicos que investiga el aspecto sociohistórico y cultural, los mecanismos que dan lugar a la teología, ideas, sistemas y estados. Y el método de investigación en este campo se centran en la relación entre teología y el contexto, así como las principales influencias teológicas a las cifras y los temas estudiados. Quiero hacer bueno, voy a dejar de compartir y quiero comentar con ustedes. Los principales expositores, por ejemplo, de la filosofía histórica fue Voltaire. Los principales exponentes de la teología histórica fue Tomás de Aquino, Jonathan Edwards, John Owen, y el principal historiógrafo fue Agustín de Hipona. Tenemos historiadores muy interesantes como Eusebio de Cesarea y como Agustín de Hipona también. Pero, ¿qué es? Quiero preguntarte, ¿qué es la teología? Y abre tu micrófono y participa, por favor, dime, ¿qué es para ti la teología? No tenemos los conceptos más cercanos, no tenemos los conceptos más adecuados, pero en esta clase necesitamos empezar a vertir que destile este conocimiento para que empecemos a comprender cómo afecta la historia a lo largo, o cómo ha afectado la historia a lo largo del tiempo en nuestra institución. Adelante. ¿Qué es teología? Según lo que habíamos aprendido y lo que realmente tenemos conocimiento así normal, sería el estudio de Dios, porque teo es Dios y logía es estudio.
Así es el conocimiento o la comprensión de Dios desde mi punto de vista, porque todos hacemos teología. Cuando nosotros nos paramos en un funeral y decimos el pésame, ¿no? Descansa en paz, no sabes cuánto lo siento, estoy contigo. Y después decimos unas palabras, pero Dios va a traer consuelo, pero esto, o tenemos fe en la esperanza. Estamos haciendo teología. Cuando nosotros construimos un templo y le damos una determinada altura, un determinado tamaño, un determinado acomodo, estamos haciendo teología porque es la forma en la que nosotros comprendemos a Dios. Muy bien, cierto, muy cierto, es el tratado de Dios desde el conocimiento en el que el ser humano tiene sobre él. Entonces, nosotros nos damos cuenta que habrá alguien, por ejemplo, el primer teólogo de la historia fue Clemente de Alejandría. Pero otro gran teólogo, que no lo tachamos como tal, pero fue Saulo de Tarso, fue Pablo. Porque Pablo hizo una comprensión perfecta de lo que es el evangelio y nos lo transmitió a nosotros. Y entonces eso es teología. Entonces, la teología histórica tiene que ver con esta secuencia que nosotros hemos venido avanzando desde nuestros orígenes hasta la fecha. ¿Y cómo ha cambiado esto? Y esto ha cambiado poco, muy, muy poco. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo las interpretaciones de hace siglos. Y en ocasiones, muy pocas veces damos relectura de lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. Ustedes están viendo hermenéutica, y hermenéutica tiene un paralelismo o va en paralelo con la historia, porque es traer del pasado eventos que fueron dichos, que fueron vividos en su contexto, pero que hoy tendríamos que traerlos al presente y van a afectar y van a incidir de manera distinta, porque se dijo en una cosmovisión, se dijo en un contexto total y absolutamente diferente, con unas necesidades total y absolutamente diferentes, pero pueden traerlo a nuestra época y se puede interpretar para nuestros días. Entonces, ojo aquí. La historia no existe hasta que no se cuenta. Tal vez tú y yo no hemos leído la Biblia generalmente, y en ocasiones leemos una parte y decimos, esto no lo conocía. Y entonces nosotros estamos empezando a hacer historia. ¿Por qué? Porque empezamos a saber y empezamos a conocer sobre lo que está pasando o sobre lo que pasó y cómo nos puede ayudar en este tiempo para no cometer los errores del pasado, ¿no? Decía Cicerón, quien no conoce la historia es constantemente como un niño. ¿Por qué? Porque es como si no tuvieras experiencias, es como si no tuvieras conocimiento, es como si vas viviendo al día. Entonces, el no tener conocimiento de la historia te mantiene en un nivel idéntico al de una niñez. No avanzas. Y hay ocasiones en los que la historia incide y cambia, marca hitos, ¿no? Por esto es que la historia se tendría que dividir en periodos que marcan una época, ¿no? Por ejemplo, cuando termina el primer periodo de la historia del cristianismo, termina con el Edicto de Milán. El Edicto de Milán tiene que ver con que termina la persecución para el cristianismo. Eso marca un hito. Se hace el Edicto de Milán, se promulga, se da a conocer y el cristianismo deja de ser perseguido. Pero entonces nace la Edad Media, y la Edad Media está marcada por el oscurantismo. La Biblia está apartada y está separada solamente para los supuestos bendecidos, para la gente que tiene conocimiento y que sabe. Imagínate, por ejemplo, en México hay analfabetas que no rebasan el 10%, pero tenemos analfabetismo. En algunos países de primer mundo hay analfabetismo.
Entonces imagínate el nivel de analfabetismo que existía en el año 400, en el primer siglo. El nivel de alfabetismo o las pocas oportunidades que tenía la gente entre el 500 y el 1500. Que fue muy fácil traducir la Biblia al latín, pero no toda la gente hablaba latín. No toda la gente lo comprendía. Adelante, Alan. Sí, que justamente tengo que rendir un examen parcial sobre ese tema mañana y hay una parte que decía que los mismos sacerdotes decían que esas personas que están en los campesinos están así porque quieren, por lo mismo que vienen de años, de tradiciones, están así porque quieren, porque no tienen la capacidad de capacitarse. Así es lo que decían los sacerdotes en esa época de la época medieval o Edad Media. Eso es lo que quería compartir. Sí, gracias. ¿En qué escalón lo podríamos poner, Alan? ¿Como una tradición? ¿Como una obligación? ¿En dónde lo pondrías tú? O sea, sería como una parte de, si vamos a lo que es en el momento, sería como una obligación de parte de ese sector para que se capacite, pero no el sector de la nobleza, o sea, ¿cómo es? Del papado, o sea, ay, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero de la parte sacerdotal, no les permitía justamente porque no le daban el espacio para que puedan estudiar la palabra. Eso lo podemos poner en la parte de las tradiciones, pero también en la parte de las costumbres. A la persona, al personaje o al pueblo, al grueso del pueblo, habrá que tenerlo sometido. Y una de las maneras de tenerlo sometido es que desconozca las cosas. Por eso ese libro, la Biblia es un libro que transforma. La palabra de Dios es una palabra que transforma, que modifica, que cambia. Y entonces estos personajes se dieron cuenta de eso y tomaron un poder, y ese poder era imperial. Entonces el imperio podía hacer y deshacer cualquier cosa, y por lo tanto era una tradición que se hizo costumbre durante más de 1000 años, desde el 500 hasta el 1500, ¿no? Entonces imagínense esa época en donde no se había nada, pero entonces empiezan los iluminados con Juan Jacobo Rousseau, con todo este tipo de gente que empiezan a darse cuenta que nos tienen sometidos y empiezan a hablar de cosas que anteriormente no se hablaban. Y entonces libros como la Biblia se empiezan a traducir a otros idiomas, se empiezan a hablar de otros idiomas, y entonces las cosas empiezan a cambiar. Son para mí las 7 de la mañana, ya con ustedes creo que son las 9. Las 10. Vamos a dejar el espacio de 15 minutos y regresamos a nuestra clase. Gracias, hermano. Volvemos.